Instituto Multidisciplinario de Especialización. Formación con sentido humano. La meta de ayudar a los alumnos a mejorar su expresión y comprensión de los mensajes no es fácil de alcanzar debido a que durante la educación básica la enseñanza oral ha quedado pero muy rezagada. ¿Saben por qué? Porque la escuela ha ponderado la enseñanza de la lengua escrita. O sea, como que vamos a hablar de lenguaje casi como sinónimo es lengua escrita, ya sea que lean o escriban. Pero todas estas habilidades vinculadas a la comunicación oral que tienen que ver con la expresión y con la escucha, bueno, la escucha es el patito feo. El patito feo. Nadie habla de la escucha. ¿Qué es eso? ¿Cómo la escucha? Sí podemos hablar de lectura y escritura, y es un hitazo comprar estrategias didácticas para enseñar a leer y a escribir. Un hitazo hablar de secuencias didácticas para mejorar la comprensión lectora y la redacción de textos. Pero, ¿para la escucha? ¿Qué quiere decir eso? Y nada más ni nada menos que el 90% de la actividad de un alumno en el aula es escuchar. Es escuchar. Y hay diferentes formas de escuchar. Entonces me parece que de todo el planteamiento sobre las metas educativas, la enseñanza de la lengua oral ha quedado muy rezagada, y por eso yo pensé en este tema para la conferencia sobre la exposición de temas orales, porque justamente me sirve de pretexto para hablar sobre lo que es la oralidad constante, continua y permanente en un salón de clases. Una forma muy simple de generar en el aula espacios para que los alumnos aprendan a desarrollar diferentes recursos lingüísticos orales, como los de hablar, pero también de escuchar, leer y escribir, es la exposición de temas. La exposición brinda al docente una buena oportunidad para trabajar con la enseñanza de la lengua oral. Tomar conciencia que cuando estamos exponiendo un tema, inmediatamente estamos enseñando oralidad. Inmediatamente. Si tomamos esa conciencia, a lo mejor nos volvemos un poquitito más cautos de qué hacemos, cómo lo hacemos, de qué manera hablamos, cómo lo presentamos, cómo organizamos nuestro lenguaje. Voy a todavía tengo tiempo, ¿verdad? 10 minutos para concluir. Órale. Quiero hablar de dos cositas más sobre lo que son los conocimientos previos, que me parece importantísimo, y unas pequeñas sugerencias para trabajar a través de una exposición oral la diferencia entre el cuento y la obra de teatro, y con eso cierro. Permítanme, aunque sea un poco más rápido, hablar sobre los conocimientos previos. Desde la década de los 80, Piaget entró a la escuela. Y todo el mundo hablaba de Piaget y todo el mundo hablaba del constructivismo. No sé si a ustedes les pasó, pero bueno, era un boom, y el que no supiera del constructivismo andaba un poco fuera de onda. Entonces, este constructivismo lo que hizo fue abrir un espacio de discusión muy interesante que nos permitió reformular la concepción que teníamos sobre los procesos de aprendizaje. El constructivismo afirma que los sujetos siempre están intelectualmente interpretando su realidad, por lo que siempre van a tener una idea o una hipótesis acerca de cómo funciona esa realidad. O sea, que todas las personas estamos continuamente intentando explicar, interpretar y darle sentido y significado a las cosas que nos rodean. Esta es una de las cosas así básicas del constructivismo. No existen sujetos pasivos, y eso ya lo hemos leído
todo el tiempo. ¿Pero qué quiere decir que este sujeto sea un sujeto activo? Pues que todo el tiempo estamos dándole una interpretación a la realidad, pero todos, desde chiquitos, desde jovencitos, desde adultos, todo el tiempo estamos tratando de explicar cómo funciona esto, qué quiere decir aquello, y eso no se queda aislado. Lo que de pronto trato de explicarme y más adelante trato de explicarme con otra cosa, empieza a conectarse. Y esas van a ser las hipótesis del pensamiento que van a constituir el conocimiento previo de los alumnos. Esas ideas, la respuesta que yo hice de esto, la respuesta que yo hice de aquello, y cómo se conectan, pues ahora tengo una idea de cómo funciona aquello. Eso es una hipótesis, que sea adecuada, pertinente o no, esa es otra historia. Y para eso Piaget habla de las etapas del desarrollo, en la medida en cómo van evolucionando esas ideas y esos conceptos. Pero lo que el constructivismo sí nos dice es, no hay sujetos pasivos, que en su cabecita la tienen en blanco y entonces poco a poco hay que llenarles de ideas, de conceptos, de nociones a esa cabecita. La cabecita está llena de ideas, llena de hipótesis. ¿Cuál va a ser tu tarea como docente? Primero, checar que esa hipótesis pues no esté demasiado lejana de un concepto convencional y acércalo un poquito a que esa idea se parezca más a la convencional. Y tu trabajo es que se transforme esa idea, que se transforme esa hipótesis. Entonces, tu trabajo didáctico es qué actividades vas a hacer en el aula para que esa noción se transforme. Esas son las bases del constructivismo que tejieron el puente desde los 80s a las nuevas teorías de aprendizaje. A estas ideas o hipótesis se refiere la educación cuando invita a los docentes a tomar en cuenta los conocimientos previos. Todo el discurso educativo nos dice, docente, tienes que tomar en cuenta los conocimientos previos. ¿Cuáles son esos conocimientos previos? Pues esas hipótesis. Pero muchas veces uno le pregunta a un niño qué piensa sobre algo, le puede contestar y como está demasiado lejos de lo certero, uno dice, sí, ok, bueno, ahora sí, a lo que sigue. No, eso no es tomar en cuenta los conocimientos previos, porque es como si estuviéramos suponiendo que entonces en la cabecita de ese niño ya no hay nada. Vamos a avanzar un poquito sobre esta idea. A pesar de que el foco de atención desde los 80s cambió y se centró en el alumno, porque ahora ya nos dicen que el alumno es un ser activo, que piensa, que formula hipótesis, etc. ¿Saben quién fue el que realmente entró en un reto con este constructivismo? Fue el docente quien se vio exigido a transformar sus formas de enseñar. Entonces aquí hubo un divorcio importantísimo con el constructivismo. De pronto nos dice el constructivismo, tienes que tomar en cuenta al alumno, lo que piensa, es fantástico, los niños son hermosos, piensan, hacen sus ideas. Pero a nadie se le ocurrió ver cuáles eran los retos del docente, porque ahora él se tenía que ver exigido a transformar sus prácticas. Y lo más incoherente que pasó desde los 80s es que los docentes seguían con sus prácticas tradicionales con niños constructivistas. Y eso no casaba. Los docentes tuvieron que modificar su concepto de enseñanza al tener que diseñar situaciones didácticas que tomaran más en cuenta el hecho de que los alumnos son personas activas, inteligentes, que construyen y reconstruyen su conocimiento. Desde esta perspectiva, es que se destaca la importancia de que el docente, para organizar la enseñanza, debe tomar en cuenta los conocimientos previos. ¿Por qué es tan importante conocer a los alumnos? ¿Qué entendemos por conocimiento previo? ¿Qué tiene que hacer un docente para indagar el conocimiento previo? ¿Cuándo indagarlo? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que se quiere tomar en cuenta sobre estos saberes previos para organizar la enseñanza?
¿Qué quiere decir transformar el saber previo en uno nuevo? Bueno, ¿qué entendemos por conocimiento previo? Se relaciona el concepto de conocimiento. Miren, con mucha frecuencia relacionamos conocimiento previo con cultura, como si fuera un sinónimo de la cantidad de información que el alumno tiene y que puede manejar antes de iniciar cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues muchas veces tratamos de saber, ¿cuál es el conocimiento previo que tiene el alumno sobre la teoría de la relatividad? Cero. O, estoy exagerando, ¿cuál es el conocimiento previo que tiene el alumno sobre el sistema planetario? Entonces, creemos que indagar el conocimiento previo tiene que ver con saber cuánta información tiene. No, eso no es, así no es. Eso no es entrar a saber cuál es el conocimiento previo. No tenemos que confundir cuánta información maneja el alumno con lo que desde el constructivismo queremos decir con conocimiento previo, y por eso si me permiten hago mucho énfasis en esta parte de la plática. Es un concepto que articula la enseñanza. Si no entendemos lo que es el conocimiento previo, no podemos diseñar situaciones de aprendizaje adecuadas a los intereses y al nivel de los alumnos, no a la información que manejan. La exploración de los saberes previos bajo esta ruta se vuelve poco productiva, porque no estar bien informado no es lo mismo que decir no tener conocimientos previos. Y en general van a estar muy mal informados los alumnos. Entonces, partiendo de esta base, pues es como si no supieran nada. Entonces, ¿qué entendemos por conocimiento previo? El concepto de conocimiento previo no solo se asocia con la definición de conceptos, sino con la forma de relacionar y organizar esos conceptos. El conocimiento previo tiene que ver más con la estructura del pensamiento que con la cantidad de información aislada que alguien tenga. Es decir, yo puedo ser muy sabio, muy docto. Pregúntame quién es un personaje y te lo puedo decir. Pregúntame qué quiere decir tal concepto y te lo puedo decir. Pero mi posibilidad de organizar toda esa información es prácticamente nula. Mis conocimientos son muy bajos. Y el conocimiento previo tiene que ver con esta capacidad de relacionar y de organizar la información y los conceptos que tengo. Es una estructura del pensamiento, es una manera de pensar. Eso es lo que tenemos que indagar, no la información, sino la manera de pensar de los alumnos. Y eso casi está ausente. Es por eso que decimos que el conocimiento previo abarca tanto la disposición que cada alumno tiene para aprender, como el conjunto de habilidades y capacidades cognitivas que le permiten desarrollar estrategias para relacionar la información que está disponible para él con el fin de construir conceptos y elaborar hipótesis. Como ven, no es un concepto fácil, no es sencillo, porque nos pide como docentes, la palabra se dice elicitar, pero sacar el pensamiento del alumno. No lo que sabe, no lo que conoce, no la información. Nuestra tarea es sacar su pensamiento, ayudarlo a que lo ponga sobre la mesa. Cuando Piaget hizo muchos estudios sobre la conservación de la cantidad o sobre la conservación de los líquidos, hizo muchos experimentos, pero esos experimentos eran justamente el pretexto para que el niño pusiera hacia afuera su pensamiento. En un equivalente didáctico, nuestras situaciones didácticas tienen que proponer actividades
para que los alumnos saquen hacia afuera su pensamiento o qué piensan sobre un determinado contexto. Si me permiten, les voy a dar muy rápido un ejemplo. En mi tesis de maestría estudié la temporalidad y yo quería saber si los niños podían distinguir el tiempo de un enunciado. Entonces les preguntaba una oración y les decía, ¿en qué tiempo está el barco salió del puerto? Primaria, estoy hablando a nivel de primaria. Y los niños me decían, tiempo pasado. Ah, muy bien. ¿Y el capitán saldrá del puerto? Pues está en futuro. Ah, no, pues muy bien. Y uno se va comprando la idea de que los niños ya están entendiendo los tiempos del presente, el pasado y el futuro. Y de pronto le digo, a ver, oye, ¿y el barco no saldrá del puerto? Ah, no, maestra, eso debe de estar... Pues eso debe de estar como en presente, ¿no? Oye, ¿y el barco saldrá del puerto? Pues en futuro. ¿Y no saldrá del puerto? Pues en presente, ¿no? Porque todavía no sale. Porque está allí, se quedó allí. Ah, ¿y el árbol se cayó? Pues en pasado. ¿Y el árbol no se cayó? A ver. No, pues en futuro. ¿Por qué? Pues porque se va a caer. Seguro se va a caer, pero ahorita no se va a caer. Ok. ¿Cuáles son los conocimientos previos para poner el ejemplo? Olvídense de la información. Están informados porque saben que hay un tiempo pasado, un tiempo presente y un tiempo futuro. Para poder saber cuál es la temporalidad, nos tenemos que fijar en la flexión del verbo, porque ahí es en donde nos da la pista, ¿no? Saldrá, nos dice que es futuro, ¿no? Salió, nos dice que es pasado. Entonces, el verbo con su flexión nos va a dar la orientación de dónde está el tiempo. Cuando yo le pongo al niño un enunciado en negativo, el barco no saldrá, me está develando su verdadero pensamiento, que es como si el niño nos dijera, hay estos adultos que creen que el tiempo se ve en el verbo. El tiempo no se ve en el verbo. Depende de si el enunciado está en afirmativo o en negativo. Esta pequeñita partícula no inocente que hace que los enunciados se vuelvan negativos, ahí es en donde tienes que fijarte. Fíjate, como que saldrá y salió, no, ahí no está la pista. La pista está en otro lugar. Esa es una manera de sacar el pensamiento del niño. Ese es el conocimiento previo sobre el cual ahora tengo que diseñar una situación didáctica para estudiar la temporalidad, porque yo pienso que el niño piensa que en el verbo está la pista para saber si un enunciado está en presente, pasado y futuro. Pero eso es lo que yo pienso y diseño mi situación didáctica de acuerdo a lo que yo creo, pero no es lo que piensa el niño. Entonces yo tengo que partir de situaciones didácticas completamente distintas si el niño todavía no ha entendido cuál es el papel de la flexión verbal para el establecimiento del tiempo. Entonces mi situación didáctica ya no me sirvió, la que yo había creído que podía servir para que el niño entendiera que ahora vamos a hacer una lista de yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos y todos compramos. ¿Sí? No va a servir esa situación didáctica porque ese conocimiento previo está demasiado lejos de que me sirva. A eso me refiero con los conocimientos previos. Híjole, estamos requete mal de tiempos. ¿Cómo y cuándo indagar? Hay que preguntar, sí, siempre, por escrito, oralmente, pero bajo la condición de que las primeras respuestas que los alumnos nos dan solo van a ser la base para seguir elaborando más preguntas. Muchas veces pasa que yo ya indagué el conocimiento previo y ahí se quedó guardadito. No, ese es el con el que tenemos que seguir y seguir y seguir. En el caso del ejemplo que les doy sobre los enunciados afirmativos y negativos, yo tengo que seguir pensando
situaciones que me ayuden a saber en dónde está ahora el niño con respecto a estas nuevas situaciones didácticas. Que las primeras respuestas que nos dan los niños solo son orientadores hacia el planteamiento de otras preguntas. Y hasta que como profesores nos sintamos que tenemos un claro panorama sobre la forma como están pensando los alumnos y a partir de ahí diseñar situaciones didácticas. Ahora, ser maestro es muy complicado, ¿sí saben por qué? Porque hacemos toda una planeación didáctica. Llegamos al aula, tratamos de sacar el conocimiento previo y ¿qué creen? Que esa situación no sirve. Hay que hacer otra. Hay que hacer otra. Pero esta manera de entender el conocimiento de los chicos son los que nos tienen que ir orientando al diseño de nuevas situaciones didácticas. Entonces, esas que no sirvieron, tal vez es porque las diseñamos sin tomar en cuenta a los alumnos. Entonces, podríamos ahorrarnos mucho tiempo. Me voy a, ¿cómo y cuándo indagar los conocimientos? Conocer la manera de pensar de los alumnos constituye el punto de partida para iniciar la exposición del tema. Mantener esta mirada atenta hacia los saberes de los alumnos durante todo el proceso de la exposición es algo que tendríamos que hacer y no solo al principio de la clase, es lo que nos va a dar sentido con esta afirmación. Hay que tomar en cuenta los conocimientos previos de los alumnos. A ver, me voy a ir un poco más hacia adelante y voy a dar algunas pequeñitas ideas para favorecer la exposición en clase. Delimitar el objetivo. Otra vez, son enunciados de lo más trillados. Ay, ¿cómo no? Ya lo sabemos, hay que delimitar claramente los objetivos. Pero vamos a ver muy rápidamente, ¿qué quiere decir delimitar un objetivo? Distribuir la cantidad de contenidos que vamos a exponer en un determinado de horas y sesiones. Determinar qué bibliografía vamos a estudiar nosotros y proponerles a los alumnos, qué recursos voy a utilizar, qué herramientas de apoyo, y acordar con los alumnos la forma de evaluar el aprendizaje y la comprensión. Casi siempre no se hace explícita las formas de evaluación y luego sorprendemos a los alumnos con un examen y ahora te voy a calificar y ahora te voy a evaluar. Y los alumnos muy pocas veces saben desde el principio cómo van a ser evaluados. Entonces me parece que estos 4 elementos es algo que tiene que darse de manera explícita desde el principio de la exposición de cada tema y no al final de, pues ahora te voy a hacer un examen y te voy a evaluar. Todo esto hay que ser explícito. Bueno, les propongo que analicemos rápidamente estos 4 elementos de los objetivos, el tiempo, las horas y todo, pensando en que vamos a trabajar uno de los temas de quinto de primaria, creo, pero que creo que se ve siempre, que es escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos. Vamos a tomar el cuento de Hansel y Gretel. Ya lo conocemos, ya no lo tenemos que volver a platicar ahora. Y tratemos de sacar provecho a la literatura tradicional, a los cuentos tradicionales, a lo que es la ficción, y este tipo de cuentos que se prestan mucho a pasarse a representar en una obra de teatro. Entonces, bueno, había 5 niños, Hansel, Gretel, el padre y la madre. Delimitamos los objetivos. Nuestro principal objetivo al exponer el tema, y esto es algo que quiero que quede clarísimo. Fíjense cuál es el tema y así viene en el programa. Escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos. Perdónenme, las obras de teatro no tienen una estructura narrativa, es otra cosa. Para eso son los relatos, para eso son los cuentos, para eso son las leyendas, pero las obras de teatro no tienen una estructura narrativa. Entonces mi principal objetivo es que las obras de teatro, nuestro principal objetivo al exponer las obras de teatro es que conozcan y deduzcan por qué las obras de teatro y los cuentos
son los dos principales subgéneros literarios que van a estudiar durante un buen rato y cuáles son sus principales diferencias. Yo tengo que partir de mi situación didáctica teniendo yo la claridad de cuáles son mis principales objetivos. Y una de las cosas que yo he visto, porque he tenido oportunidad de ir a muchas aulas, es que los propios docentes no tienen claras las diferencias y las características de estos dos subgéneros literarios. Adicionalmente, quiero promover la adquisición de los principales conceptos que son necesarios para comprender de manera global las diferencias entre cuento y obra de teatro. Quiero favorecer la comparación de ambos tipos de texto con el fin de que los alumnos identifiquen sus principales semejanzas y diferencias. Ahora sí, yo ya sé qué quiero. No solamente quiero que escriban una obra de teatro, necesito que entiendan las características discursivas propias y particulares de cada tipo de texto y que reflexionen sobre la utilidad de lo que han aprendido. ¿Cómo voy a distribuir estos contenidos? En 3 sesiones. No importa, pueden ser 2, pueden ser 5, plantéense cuánto tiempo me puedo llevar. En una sesión quiero activar estos saberes previos, saber qué conocen de la obra de teatro, cómo definen a los cuentos. Quiero plantear los antecedentes y los orígenes del cuento y de las obras de teatro. Se las dejo de pregunta abierta. ¿Qué creen que fue primero, el cuento o las obras de teatro? En términos de una revisión de la historia de la literatura, ¿qué pasó primero, el teatro o el cuento? Y dejarles como tarea que busquen en la biblioteca de la escuela, de su casa, donde puedan, que vayan a una biblioteca y que traigan 5 cuentos y 5 obras de teatro. Uy, este va a ser un material riquísimo para explorar parte de los objetivos que ya planteamos. Porque, y lo he visto, los niños van a traer por lo general puros cuentos. O bien van a ponerte en el montoncito de cuentos las obras de teatro o en el montecito de obras de teatro los cuentos y van a traer ahí una frontera no muy clara, pero podemos pedirles que traigan sus 5 cuentos y sus 5 obras de teatro y eso va a ser un punto de partida para trabajar en la sesión 2. Vamos a activar otra vez los saberes previos, como yo dije, no solamente se trata de que una vez tú que piensas y no volverlo a tomar, en función de la clasificación que hagan de los 5 libros de cuentos y los 5 libros de obras de teatro, vamos a seguir indagando estos conocimientos previos. Vamos a leer el cuento de Hansel y Gretel. Tenemos que leer parte de nuestra tarea, es leer, y podemos leer con ellos. Y les vamos a dejar otra tarea. Ahora que vean la película, hay miles, o sea, no crean que es complicado ver. Hay 1000 versiones de películas de Hansel y Gretel para niños, también hay para adultos, pero sí hay versiones de películas animadas de Hansel y Gretel. Y si se fijan, vamos a tener en estas 2 sesiones la lectura de cuentos, la lectura de obra de teatro y la versión en película. ¿Y por qué meto aquí ruido con la película? Nos va a servir muchísimo para poder entender las diferencias entre la oralidad y la escritura. Y dentro de la escritura, las diferencias que hay en el tipo de discurso de un cuento y en el tipo de discurso que hay en una obra de teatro. Nos vamos a una tercera sesión y vamos a analizar la película. Y vamos a analizarla porque vamos a poder comparar que tanto la trama como el tema no va a variar para nada en las 3 versiones. O sea, Hansel es Hansel y Gretel es Gretel, el papá es la mamá es una bruja mala, existe un pajarito y ese les va a ayudar. La trama del cuento no va a cambiar, aunque tengamos tres formas de acceder al contenido. Pues ya nos pusieron en la mesa la posibilidad de empezar a trabajar las semejanzas y las diferencias entre una forma discursiva y otra.
Vamos a analizar entonces las diferencias entre la narrativa y lo que no es la narrativa. A ver, en la película hay un narrador, en la obra de teatro hay un narrador, en el cuento hay un narrador. Y eso nos va a ayudar a entender la principal característica de los relatos literarios. Entonces, así nos vamos a determinar la bibliografía sobre los siguientes aspectos, es decir, el reto como docentes es que busquemos bibliografía sobre los siguientes aspectos: las características textuales del cuento y de la obra de teatro. ¿Cuál es el papel del narrador? ¿Cuál es el papel de los diálogos en cada formato? ¿Hay diálogo? Sí. Hay diálogo en el cuento, hay diálogo en la obra de teatro y hay diálogo en la película, pero son diferentes tipos de diálogos lo que le van a dar una estructura distinta al cuento y a la obra de teatro, aunque haya discurso directo en todos. ¿Cuál es el papel de las acotaciones en la obra de teatro? ¿Cuál es el papel de la estructura del inicio, desarrollo, nudo y desenlace en las narrativas? ¿Qué quiere decir y cuál es la diferencia entre trama y tema? ¿Cuáles son los recursos sintácticos que se utilizan para cada una de estas formas? ¿Y cuáles son las formas de marcar las intenciones de los personajes? Fíjense que las obras de teatro son siempre explícitas. Y entonces entró Hansel muy triste y muy acongojada porque su papá ya no la quería. Eso nunca lo vamos a encontrar en un cuento, a menos que el narrador haga de las suyas y nos quiera compartir otras cosas. Pero en términos de intenciones y actitudes tienen que ser explícitas en la obra de teatro. En una película, en un cuento no van a estar. Y por último, determinar las formas de evaluar el aprendizaje. Es importante que al iniciar la exposición se explique a los alumnos cuál será la forma de evaluarlos y tener muy claro que no es lo mismo evaluar el contenido de lo que se va a presentar y el contenido de lo que los chicos van a aprender que evaluar el proceso y la dinámica que se están utilizando al presentar los contenidos. Bueno, en resumen, y para terminar, no se trata de que los alumnos aprendan a responder correctamente siempre en clase hacia los temas que estamos presentando, sino que vayan aprendiendo a resolver problemas y a plantearse ellos mismos problemas con preguntas que les exijan mucho razonamiento. Para esto, el docente tiene que retroalimentar a sus estudiantes trabajando conjuntamente con ellos a medida que va evaluando su desempeño. Muchísimas gracias y perdón por la primera. Agradecemos nuestro aplauso a la doctora Alejandra por habernos introducido y profundizado sobre los conocimientos previos en la exposición oral y la escucha en el aula de clase. Pues aquí hay preguntas, doctora, que usted podrá, si usted quiere, además de algunas preguntas que usted podemos ahora leer, ya que nos han mandado, pues dar la oportunidad a que alguien pueda usar la palabra con micrófono para que desde su sitio pueda... Tengo aquí unas preguntas escritas que podríamos leer y comentar, pero creo que también si alguien tiene interés en hacerla explícita oralmente, le podríamos dar la palabra. Tenemos unos 15 minutos más, Vicente. Bueno, aquí hay una que dice, quiso decir, en el caso del uso de las variables del lenguaje usadas por los alumnos, que no debemos corregirlos y dejarlos que solos descubran las convencionalidades. Y voy a leer la pregunta en dos sentidos. Primero, porque hay una imprecisión en la primera parte de la pregunta que dice el uso de las variables del lenguaje. Son variantes, no variables. No es lo mismo. Las variantes del lenguaje, me refiero a esas formas diferentes de que se hablan. Entonces, nada más quiero hacer una precisión. Que si frente a estas variantes del lenguaje
no debemos corregirlos y dejarlos que solos descubran las convencionalidades. ¿Qué creen? Les voy a decir que la pregunta tiene una presuposición con prejuicio. La pregunta ya tiene una presuposición y es, bueno, entonces que solos descubran cómo se debe hablar bien. Esa es la presuposición. La presuposición que está abajo es seguir creyendo que hay una forma correcta de hablar. Sí estoy de acuerdo en que no hay que corregirlos. Ustedes, y miren que me voy a poner de pechito a unos cuantos dardos que me puedan aventar con toda esta idea de que entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo no los voy a corregir? Casi sí es una de mis tareas principales como maestro, corregirlos. Bueno, si ustedes me preguntan, yo doy mi punto de vista, doy mi opinión y la puedo sostener y sustentar. No creo pertinente corregir el habla de los alumnos, pero no quiere decir no ofrecerles situaciones alternativas y distintas para que aprendan a usar otros formatos de habla. Ojo, no es lo mismo corregirlos y ahí se acabó mi historia como maestro, no corregirlos y ahí se acabó mi historia como maestro, a respetarles su forma de habla y generar situaciones alternativas para que aprendan a utilizar el lenguaje en otros contextos. Pues yo creo que el reto de esto es respetar y generar diversidad de situaciones y contextos para que los alumnos aprendan a expresarse oralmente y por escrito de muchísimas maneras. Que hagan obras de teatro, que jueguen a hacer programas de radio, que vayan a entrevistar a personas, que vayan a las instituciones a conocer cómo se trabaja ahí, a las industrias, en fin, que tengan la oportunidad de conocer cómo el lenguaje se diversifica en función de esa diversidad de situaciones. No sé si me explico. Mi punto de vista es no corregirlos, pero no quedarse con las manos cruzadas. Al no corregirlos, al mismo tiempo me estoy comprometiendo a generar situaciones alternativas y diversas para que aprendan a hablar de otra manera. ¿De acuerdo? Desde el punto de partida, si ya tenemos todo esto, el conocimiento, el material y todo, es recomendable ser solamente expositor sin aburrir a los alumnos o qué hacer para evitar el aburrimiento. Bueno, justamente es lo que estoy diciendo, que en este formato me permito ser yo la expositora únicamente, pero en el aula no se vale. No se vale ser un conferencista en una institución que se llama escuela. Creo que tanto la voz propia del docente como la de los alumnos tiene que ser la red que teje el intercambio de los conocimientos. Entonces creo, y no se trata de aburrirlos o no aburrirlos, a lo mejor puedo no aburrirlos tratando de motivarlos y que hablen, o aburrirlos muchísimo, igual hablando. No se trata de aburrirlos o no aburrirlos, se trata de entender cuál es el rol de la palabra del docente como adulto y cuál es el rol de la palabra del alumno como niño. Y en esos intercambios de conocimientos previos, de conceptos no convencionales, favorecer el aprendizaje de nuevos conocimientos. Otra pregunta dice, la mayoría de las maestras, maestros descalifican no solo por el lenguaje, sino por muchas otras cosas, vestimenta, formas de pararse incluso. No te pares así, niño. ¿Cómo ayudar al maestro a respetar la diversidad de sus alumnos? Esta es una pregunta muy complicada, muy complicada, porque ya estamos compartiendo una reflexión común que es la de aceptar la diversidad,
la de generar el respeto. Para aquellas personas que todavía no pueden, y no porque no quieran, no pueden respetar, así como primera intención, como primera reacción, no pueden respetar y después se dan cuenta y quisieran hacer algo distinto y no pueden hacerlo. Pienso en la pregunta, en ese contexto en la que alguien trata de saber cómo respetar esa diversidad. No es fácil y hay que tomar mucha conciencia de uno mismo, quién soy y en dónde me muevo. Y basta con que volteen a ver a su grupo de cercanos, sus familiares, sus amigos, para que reflexionen qué tanto se parecen y qué tanto son distintas las personas con las que me rodeo. Quizá si estamos en ese grupo de amistades, de gente con las que nos rodeamos, son diversas, tenemos un camino más andado hacia el respeto a la diversidad. Pero si volteamos y digo, híjole, mi amiga Chuchita se parece un chorro a mi amiga Lupita y se parece un chorro a mi amigo Juanito y se parece un chorro, híjole, mi grupo y mi núcleo es muy cerrado. Empecemos quizá por preguntarnos qué tan distinta o qué tan igual es la gente con la que yo me relaciono. Si bien es cierto, la improvisación se ha considerado no recomendable en la planeación de una clase, hasta donde en la exposición de la misma podría considerarse útil o benéfica. La última parte de mi exposición, y perdón la rapidez de la presentación, apuntaba a eso, a atender y señalar que no nos podemos basar en la improvisación y que justamente el planteamiento de los objetivos, el diseño de la cantidad de sesiones que vamos a utilizar para un tema, qué bibliografía voy a hacer, qué tipo de materiales tengo que consultar para yo manejar mejor los conceptos que voy a transmitir en el aula, pues orientan toda mi situación didáctica y desde ese sentido les puedo decir cero improvisación. Desde ese lugar, cero improvisación. Pero si durante la primera sesión, la segunda, la tercera, en el aula aparecen situaciones porque devienen de los intereses particulares de los alumnos acotados a estos temas, ahí tengo que improvisar. Y ese es nuestro reto, saber improvisar en esos contextos. Pero el comentario sobre la pregunta, si de verdad no quisieran hacer un comentario, una pregunta, una observación, una intervención, creo que podríamos tomarnos unos minutitos, pero a mí sí me parece importante que no se queden nunca con sus palabras en la cabeza. Así como a los alumnos los podemos intimidar pensando en que sus preguntas pueden no ser pertinentes, no son apropiadas, ninguna pregunta, pero ninguna, algunas afirmaciones son muy imprudentes, ninguna pregunta es imprudente. Y con esto leo esta última que dice: atendiendo al enfoque comunicativo funcional, resulta más provechoso tocar temas que el docente hace interesante y que son importantes para él, o temas que poseen relevancia y parten de los intereses del alumno. No sé muy bien cómo conjuntar esta pregunta, porque además había que incluir más los contenidos del programa, porque no nos podemos alejar de él. Ni modo, es una camisita de fuerza. Así aceptamos las reglas del juego de ser docentes. En el momento en el que decidimos ser docente, aceptamos ciertas reglas del juego. Y una de ellas es planes y programas de estudio. Hay otra, tenemos que cubrir esos planes y programas. Entonces, pensando en el marco de los planes y programas de estudio, la pregunta creo que va sobre iniciativas sobre el interés de los docentes o iniciativas sobre el interés de los alumnos. Y yo creo que, pues como en todas buenas reglas de juego, pues mitad y mitad. ¿Por qué?
porque a medida que el docente tenga ese interés y gusto por dar un tema, les transmite a los alumnos su gusto, su motivación, su encanto, su alegría. Si ustedes me dijeran, les platico ahorita sobre el papel del narrador y me van a ver que me apasiono sobre qué es este narrador, quién es este narrador. Ay, sí, sígueme platicando, escoge tú el tema porque si me lo vas a transmitir con ese gusto y con esa pasión, por favor, escógelo tú. Pero no podemos obviar que los alumnos también tienen sus propios intereses, sus propios gustos. Entonces, busquemos en estas reglas del juego cómo ir mediando la participación de temáticas acotadas a los planes que nos define un currículum escolar. Muchas gracias. Un fuerte aplauso a la doctora y el maestro Misael va a darle a usted el reconocimiento de la situación. El Instituto Multidisciplinario de Especialización otorga el reconocimiento a la doctora María Alejandra Pellicer Ugalde por ser ponente en la conferencia magistral El papel del lenguaje y de los conocimientos previos durante la exposición de temas en clase, Oaxaca de Juárez, a 5 de mayo del 2015. Formación con sentido humano. Firma maestra María Eugenia Pena Arbizu, directora general.